Bueno, entonces estábamos con Seguimos. los familiares. A Vos ver. decís, cada familiar dice la parte que Dice lo sabe. que sabe, no da la sensación. Yo estoy hablando con varios investigadores, con gente tanto de investigación judicial como policial. A ver, los familiares no mienten. Además, quieren saber la verdad. Esa es la sensación que tienen los investigadores. No todos saben. Y es más, muchos saben muy poco. Que eso es un gran problema. Pero es así. A ver, lo concreto es que... ¿Me permitís? Porque está el doctor de Rosa, Enrique de Rosa, que siempre lo consultamos porque realmente es un médico psiquiatra que sabe, que sigue, que analiza todo el tema de conductas humanas. Y lo que hemos estado hablando mucho en estos últimos días, y con Paulo, con Miguel Ángel Pierri el otro día, remitiéndonos a lo que fue el triple crimen en su momento General Rodríguez, donde los propios familiares decían... Había aspectos de las víctimas que no conocíamos, doble vida, otras cosas ocultas. ¿Esto es habitual? ¿Se puede dar también en este perfil de Mariano de Benedict? Yo diría, un poco, continuando un poco lo que Paulo comentaba, que en las causas, los casos criminales, bastante parecido a lo que pasa en la clínica, hay una metáfora que siempre utilizamos, es el rey ciego y sus 6 sabios, ¿no? Es decir, cada uno sabe una parte, ninguno puede completar el todo, y cada uno a veces saca conclusiones a partir de esa parte. Entonces en el cuento, que es antiquísimo, uno decía que se encontraba con un dragón, otro decía que se encontraba con esto, y en definitiva era un elefante. Es decir, ¿cuál es el aspecto? La gente no necesariamente miente, pero interpreta en función de la información que tiene, que a veces esa información parcial conlleva a conclusiones erróneas. El otro agregado es que en una situación en la cual algo tremendo, yo les agregaría, por ejemplo, los casos en que interviene el tema de abuso de menores, uno habla con las diferentes personas que tienen que ver, por ejemplo, docentes, padres y demás, y uno tiene por momentos la sensación que, ya más en causas judiciales, en casos forenses, que puede haber alguno que está mintiendo y en realidad está reinterpretando la realidad, esto que es diferente a mentir. En definitiva, uno cuenta una parte de la realidad, pero con el filtro de lo que quiere que Ahora, pase. cuando se da, como se dio en este caso, cuando se da con el triple crimen, que la primera, digamos, la primera reacción de todo el entorno, de la gente que lo conoce, sorpresa, no puede ser. No puede ser, es imposible. Acá Bueno, no hay incluso otra alternativa. salieron gente, ex y dirigentes políticos como Jorge Pereira de Olazábal, a decir otro tema de inseguridad, en este país no se puede vivir, este era un muy buen chico, la inseguridad, lo mataron, y después tienen que rebobinar. Digo, esto... Porque la primera respuesta, un poco iba a eso, obvia y defensiva frente al aparato psíquico, si pase algo en alguien cercano, es la negación. Frente a los casos de estos estudio de la gente que está agonizando, pasa esto. La primera respuesta es negar, lo cual no, por eso diferenciaba, no es mentir, es tratar de interpretar la realidad desde un lugar. Por eso van a tomarse a veces de una parte, por ejemplo, una persona está haciendo proyectos, un empresario está, en este caso estaba por nacer, o ya había nacido su hija, perdón, creo que el domingo la bautizaron y demás, entonces uno tiende a pensarlo en un compartimiento estanco, como si las cosas se elaboraran solamente en una parte. Está bien, la mente humana se procesa por canales, está separado. Pero en la psiquis de un suicida, ¿no entra a tallar mucho el hecho de haber tenido un hijo recién? Entra a tallar, pero si el sujeto tiene un plan, tomemos la hipótesis que esto sea un suicidio, por algo, ¿no? que lo supera. Tomemos la hipótesis que esto sea necesariamente un suicidio, que es una de las hipótesis, aparentemente la más plausible, pero digamos, en los casos que uno ha visto o ha participado, el sujeto a veces puede estar armando hasta... A mí me ha tocado participar en una causa en la que el sujeto suscribe el mismo día un contrato de trabajo importante y es como si trabajara en vías paralelas. Bueno, en el caso de Mariano de Benedict tenía una agenda muy bien organizada para todos los días. Tenía que encontrarse con clientes, tenía actividades. Es más, al día siguiente bautizaban a la hija y tenía la agenda, tenía actividad en los próximos días. A mí me ha tocado ver justamente personas que tienen que ver, y justamente, Pablo, el tema de causas judiciales en las cuales directamente esto pasa, que esa persona no es que está, por eso lo de la carta de aviso implicaría esto del compartimiento estanco, esa persona prepara. Existe el suicidio preparado, premeditado y demás, pero también existe el suicidio por pasaje al acto, también existe el suicidio en un sujeto ¿cómo, perdón? Por pasaje al acto, es decir, un sujeto pasaje al acto? Pasaje al acto es, yo voy fantaseando con una idea y en un momento, superado por la angustia, por una suma de elementos, hago ese pasaje. Es decir, puedo haber estado pensando algo y en un momento, o estoy fantaseando, por eso uno de los temas
importantísimos en la evaluación y la prevención del suicidio son no solamente, sino que son la ideación suicida, es la planificación. Ahora, ¿se le puede pasar por la cabeza en un minuto? Porque con el contexto que viene desarrollando Paulo, que muy bien detallaba las dudas que yo le planteaba y las respuestas que me ha venido dando, él va, sale, saca plata, se encuentra, pasa la mañana por la oficina de, de turismo, que finalmente era una cueva, sí, se sabe. no sé. Digo, en un minuto algo puede estallar. ¿Puede estallar en un minuto? Absolutamente. Alguien que lo presionó, le dijo, no sé, le dijo devolverme lo que me debes, bueno, necesito. No solamente eso, una de las causas que obviamente que ¿Alguien puede inducirlo al suicidio? Bueno, no estando presente, por teléfono, presionándolo. A eso iba. Ahí es donde justamente Gabriel, que obviamente es el penalista en este lugar, nos puede ilustrar sobre el tema de lo que es la inducción al suicidio, que eso sí es un delito, y eso en este caso sí esto existe, y evidentemente un sujeto puede ser presionado, coaccionado constantemente, hasta el momento que no puede soportar esa presión, supongamos, no solamente porque acá se habló que tiene que ver con la autopsia, que no había heridas de defensa, que supongamos, si la coacción fue física, la encontraríamos. Ahora, si la coacción fue psicológica, o fue un sujeto que no pudo soportar la presión de días y días o meses y meses, y ahí estaba la fantasía, ¿cómo me escapo de esto? Y voy entrando en una espiral suicida, evidentemente puedo estar elaborando una vida. O tal vez el honor de la familia, porque se habla mucho de la familia, la verdad, la familia, lo decíamos el otro día, hay que sacarlo de pleno, la honorabilidad, la verdad, la fuerza que ha tenido, la esposa, la carta que ha sacado, también puede jugar eso en defensa de lo que ha sido el honor de la familia. Por eso existe, tanto como existe el homicidio altruista, existe el suicidio altruista, es decir, existen varias modalidades en las que el sujeto cree estar salvando a los demás de algo. Obviamente por eso lo de pasaje al acto. Obviamente no estamos hablando de un hecho reflexionado serenamente. Estamos hablando de una persona sometida a una carga de tensión que explota. Y no necesariamente tiene que arrastrar una depresión. Bueno, ahí está. Es que justamente acá no viene lo o en clásico. este caso los familiares no estaba deprimido. No estaba deprimido, estaba contento, había nacido la hija. Era una hija buscada de ese entorno. Pero ¿no? hoy, ¿qué tenemos más que nada? Hoy, por ejemplo, tenemos casos de suicidio en adictos que no cursan con una depresión, se cursan con otra patología. No estoy diciendo, para que sea claro, no estoy diciendo que este es el caso. Sí. El caso clásico, esperable, el paradigmático, pero que se da cada vez menos necesariamente, es el suicida que lo va preparando, va entrando en una espiral, y en algún sentido eso es el tema de la prevención. ¿Por qué es tan importante hoy la prevención y la difusión correcta de estos casos? Es porque justamente ya los casos no son tan esperables. Es decir, no estaba deprimido y sí, pero hay casos que justamente eso venía el tema de pasaje al acto. Bueno, ahora seguimos, doctor. Entonces retomamos. A ver, el relato. Al mediodía, sí. Él sale, esto ya lo sabemos, sale de la casa, con la evidencia que hay hasta ahora. Esto se investiga y se sigue investigando con el protocolo del homicidio. Sí. Pero no hay nada, hasta el momento no hay nada que diga que puede haber sido un homicidio. La investigación, para que sea correcta, dicen los que saben, la evidencia va llevando a los investigadores. No, los investigadores arrancan, vamos a probar tal cosa y buscan algo para probar. Para probar eso, ahí estaría todo mal. A ver, ¿qué es lo que hay hasta ahora? Que él salió efectivamente de su casa en ese horario, que dijo que iba a pasar a ver a un familiar que lo estaba esperando, un conocido lo estaba esperando en la puerta de un banco, que él iba a depositar plata, nadie vio la plata, que él desaparece a partir de ese momento, que ahora hay una cámara de seguridad que lo ve pasar a la 1:10, lo registra pasando a la 1:10, hacia el metro donde aparece muerto. Que cuando encuentran el cuerpo, cuando hacen la autopsia, el médico autopsiante determina que el impacto de bala ingresó por la cabeza, el sector derecho, 5 centímetros arriba de la oreja, que de acuerdo al estudio pericial que se hizo, tiene restos de pólvora, o de los 3 componentes de la pólvora en su mano derecha, que al lado de su mano derecha hay una pistola Versa Thunder Pro calibre 9 milímetros que está registrada desde hace algunos años a nombre de Mariano Benedit, que no hay pisadas ni indicios de otras pisadas de terceras personas en el lugar, que no tiene lesiones compatibles con defensas en el cuerpo, que pese a que el primer día y el segundo día no lo encontraron, en la escena del hecho estaba la vaina servida, hay una vaina servida, o sea, la munición disparada, lo que queda, que fue cotejada, y esa vaina servida corresponde a la pistola Versa Thunder Pro, propiedad de
Benedit, todo esto en Es el decir, lugar. que ahí no hay dudas. No hay dudas. Ahí no A hay ver, dudas, lo que están indicando la tenencia, la autopsia y todo lo que se ha relevado hasta el del momento no hay lugar nada del que diga que suicidio. fue un homicidio. No hay nada que diga. No hay nada. No es que no haya sido. No hay Todo nada. hasta ahora Todo indica a un suicidio. un suicidio. Ahora bien, la moto. ¿Qué es lo que encontraron en el lugar? Lo que tenemos es el expediente y esto es lo que estamos revelando ahora, ¿no? En el lugar, ¿qué encontraron? Al lado del cuerpo. ¿Qué es lo que apareció y qué no apareció? Al lado, lo que le decía recién, la pistola Versa Thunder Pro, calibre 9 milímetros, un cargador con 14 cartuchos de bala intactos 9 milímetros, el quinto es la vaina servida, una mochila con una notebook, facturas y presupuestos, una billetera la cual contenía documentación, tarjeta de crédito y débito a nombre de Mariano Benedit, un teléfono celular y la suma de 1.600 pesos en efectivo. Los 50.000 dólares no están, pero ¿existieron los 50.000 dólares o sacó antes? Esa es la pregunta que se hacen los investigadores. El tema es la moto, el casco y la llave. ¿Dónde está? A ¿Qué ver, pasó? declararon también empleados, 2 operarios de la empresa Tandanor, que dijeron, declararon 2 días después, pero que el día del hecho, ese día martes, ellos salieron a las 7 de la tarde de trabajar. Sí. O sea, nunca fue 7 de la antes tarde. 7 de la tarde. Pero Martes, si pasó a la 1 ya de la estaba tarde, muerto, claro, ya estaba muerto. y pasó a la 1 de la tarde. La data de se muerte vio. es antes de las 5 de la tarde, o sea, ya estaba muerto. ¿Sí? Ya estaba muerto. Bueno, pero entonces cierra todo. Él pasa a la 1 de la tarde. A ver, retrocedamos. Él pasa a la 1 de la tarde, se ve la cámara de Tandanor. Pasa ahí. A la 1 de la tarde. Y me decís que la data de muerte es antes de las 5. Antes de las 5. Y a 1 las 7 y cuarto, los 2 operarios esperando el colectivo. La parada está a 30, 40 metros del lugar para acceder al matorral. ¿Vieron la el moto? cuerpo. En la banquina, al lado de la avenida, había una moto blanca, Honda, grande, con un casco colocado en el manubrio. 7 y cuarto de la tarde. O sea, Se la pueden haber Benedit robado ya después. estaba muerto, la moto estaba ahí. El tema es que la moto no aparece ahora. Y se la pueden haber robado. Una hipótesis, la más probable, alguien se la robó. Claro. O ¿Estaba algo con la raro llave pasó. puesta? La moto estaba ahí, Y con las llaves puestas. de acuerdo a se los supone. testigos. Y con la llave puesta, uno lo supone porque no apareció ni la llave, ni la moto, ni el casco. La moto no está. La moto que encontraron en las últimas horas en Núñez, una moto igual con Sí, otra no patente, no era. No era, era de otra persona que le robaron la moto en esa zona y apareció abandonada frente a un edificio de Ahora, Núñez. falta acá, me parece, va cerrando todo en Sí. cuanto a la investigación. Esta cámara determinante, me parece, para la justicia. Es muy importante. Porque lo ven pasar hacia el lugar donde finalmente se procede al suicidio. Ahora bien, sí. Falta, me parece, la La parte plata. familiar. No, y la Y la parte parte familiar. familiar Que y declaren ahora la plata. familia, la esposa, los hermanos, que le Sí, preguntan, sí. ¿tenía deudas? ¿Estaban mal? ¿Tenía algún problema? Ahí Si cierra la querés, historia. empezamos a entrar en la billetera. Me parece que por ahí está el problema. Y ya están entrando la investigación Sí. en la billetera. Una forma figurada de decir la plata, el móvil económico. En la causa ya se presentaron 4 testigos / clientes que dijeron, a mí me debía mucha plata, Se me presentó. debe plata. No fueron con ningún, por lo que me contó un investigador policial, no fueron con con intención de tratar de esclarecer lo ocurrido. Fueron con intención de, ¿qué tengo que hacer para recuperar la plata? Y la sumatoria de Bueno, esos bastante testigos penoso / en este clientes, momento, digo. más de 700.000 dólares estamos hablando. Es un billete muy importante. Sí. Ahora bien, Sí, seguimos la hablaban pista de la el fin plata. semana de 650.000 dólares Sí, de alrededor- deuda. sí, alrededor algo de así, un eso. poco más. Ahora bien, cuando estaba desaparecido Benedit, la policía allanó las oficinas de Esmeralda. Esmeralda 1066, piso 12, funciona como mutual, como agencia de turismo de una mutual. Ahí había 2 socios. Uno, Benedit, está muerto. El otro, un tal Hernán Francisco Marín Brigiller. Mandó las llaves cuando fueron a allanar. Y cuando mandó las llaves, la policía entró. Había monitores, teclados, y no estaban las CPU, las computadoras. Claro. No había balance, no había nada. Ahora bien, ¿eso tiene que ver con las muertes o tiene que ver con negocios que podrían ser ilegales? Vamos a suponer, solo suponer, que
Mariano Benedict se mató por esas deudas. Se extingue la acción penal. A ver, se cierra la causa porque no hay delito. En el caso de que detecte la fiscal la sospecha de algún delito económico, se va a abrir una otra investigación. ¿Y quién va a ser el acusado? El socio. Benedict obviamente falleció. Claro. Por ese lado pasa la investigación ahora. Bueno. Y el otro tema que han descubierto a partir del relato de los testigos. Sí. Hay testigos que dicen, y yo le daba plata a uno u otro, indistinto, porque ganaba mucha plata. ¿Cómo? Sí. Yo entregaba dinero para inversión, no nos decían en qué invertían, pero suponemos que en la bolsa. Lo que pasa es que los dividendos, los intereses que nos daban, era 3 veces superior a cualquier otra empresa o banco de estas características. Bueno, acá, Berco, vos podés meterte. Venimos hablando de esto en este último tiempo. ¿Qué tipo de operatoria se hace de algunos que ganan mucha plata en poco tiempo? Mirá, yo desde que ocurrió lo de Stefanini vengo siguiendo esta situación, por supuesto sin meterme en las causas, pero creo que va a haber muchos más casos de estos. ¿Por qué? Porque el mercado se ha desdoblado en un mercado financiero oficial y en un mercado financiero negro. El mercado financiero negro se mueve en efectivo, se mueve con altas tasas de interés y se mueve además en un circuito por lo menos opaco. Y creo que esta situación es la que hace a la realidad del cuevero. El cuevero está... Es decir, el cuevero se siente hoy presionado, porque esto es una realidad. El otro día lo hablábamos con Vanoli, que dijo que van a seguir adelante con los procedimientos contra las cuevas, contra lo ilegal, contra el dólar ilegal. ¿Y el cuevero qué hace? ¿Se corre o trata de preservarse y de mantener su negocio? No, es lo mismo que con la droga. Cuando hay algo prohibido, ese margen de ganancia que tiene intermediar sobre lo prohibido crece. Y ese negocio se convierte en más rentable. Y por eso es que estamos viendo cada vez más casos vinculados a esto. Pero tiene que ver con una realidad que hace 4 años se instaló en Argentina. Que es que hay un montón de gente con muchísimo dinero que no lo quiere blanquear, que lo mantiene al margen de la ley y que de eso obtiene grandes réditos. Por Ahora, eso me parece que va a seguir pasando. Acá también entramos, y le voy a consultar al doctor, otra vez más con la hipocresía argentina, porque con lo que acaba de decir Berco, realmente es grave como sociedad. Muchos son los que protestan contra determinada forma o protestan contra el cepo, pero nada hablan de los negocios ilegales que muchos y la cuantiosidad de dinero negro que manejan. Digo, esta es la hipocresía de la sociedad argentina en su máximo esplendor. Es interesante porque el caso que casualmente se da bastante en la bolsa, en los negocios, que se llaman de la bolsa, pero en realidad vas a saber por dónde circulan, porque son inversiones el tema de los estafados, las víctimas, los estafadores, y las víctimas de los estafadores funcionan casi complementariamente. En algún punto participan de una fantasía colectiva y por eso después de golpe también pasan estas cuestiones, ¿no? También, Gato, pasa que el intermediario, el cuevero, trabaja con un bien muy preciado, con un bien que mucha gente necesita. El que quiere hoy comprarse una casa necesita ir a comprar dólares en el mercado paralelo, en el mercado blue. Muchos casos, no son todos los que tienen esa cantidad de dólares disponibles. Entonces, esas personas que intermedian en ese bien ganan mucho dinero. Bueno, pero el otro día también Pierri hablaba de esto y él decía que conocía muchos agentes de bolsa que estaban en esto también, ¿no? El otro día Pierri también lo decía. Sí, ¿no? sí, claro. Año 2000, esto los investigadores, lo estuve hablando con uno de los investigadores que está mirando otras causas para comparar. Año 2000, en La Plata, la ciudad de La Plata, lo investigó el fiscal Marcelo Romero. Sí. Una causa se inició con la caída de una financiera. Y se inició la investigación porque apareció ahorcado un contador que era el dueño de esa financiera. Y horas después se pegó un tiro en el paseo del Bosque de La Plata uno de los socios de ese contador, de apellido Salas, el contador. Cuando empezaron a aparecer los ahorristas, se llegó a contabilizar un engaño, porque de esto se trata, de alrededor de 50 millones de pesos dólares. Nadie cobró un peso y se extinguió la acción penal porque se murieron los dueños de la financiera, una financiera negra. ¿Por qué cuento esto? Porque sospechan que detrás de esto puede haber una maniobra conocida como la pirámide, caso Madoff en Estados Unidos, o el avioncito,
Hubo un ciudadano italiano que... ¿Qué es el avioncito? Ahora te Ponzi. cuento, inmigrante, ¿cómo es? El esquema El caso Sí. Ponzi. Ponzi, el esquema Ponzi se llama. Un italiano que viajó a Estados Unidos, inventó ese fraude, terminó preso sin un mango. Es A un ver, fraude muy sencillo. es facilísimo. a ver. Consiste en pagarle altísimos intereses a gente que invierte capitales en un negocio con lo que colocan nuevos participantes en ese negocio. Entonces, para pagarle esos intereses altísimos al que entra, es indispensable que sigan entrando todo el tiempo. Y el día que dejan de ingresar nuevos inversores, damnificados, se cae como una casita de naipes. Y así es como cayó Madoff y así es como terminó preso, uno de Bueno, los pocos financistas presos En La del mundo. Plata fue esa causa. Bueno, ¿se acuerdan el caso Curatola, etcétera, etcétera? Bueno, sospechan que detrás, en otra magnitud, puede haber algo de esto. en esta Por causa. eso esta oficina de turismo Por y la eso- cueva ilegal por que eso- tenía. por eso y también por clientes que eso la dicen, desaparición. nos daba mucha ganancia. Y por eso la desaparición de mucho dinero. No, y del CPU. De los CPU Y que no de encontraron ahí. registro, es todo Porque negro. los discos eso. rígidos Eso es no todo están. negro. A ver, si a usted le dicen que hay un negocio maravilloso que le va a dar mucha renta y no le aclaran en dónde, cómo hacen para ganar tanta plata, es muy probable, dicen los investigadores policiales especializados en delito económico, que lo van a estafar. Cuando la limosna No hay es grande- negocios milagrosos, no hay milagros en esto. ¿o Cuando no? la limosna es grande hasta el santo de Bueno, confío. por eso digo, Obviamente. también acá forma parte de la hipocresía muchas veces que se Si a da vos, a ver, lamentablemente para en la que se sociedad entienda, argentina. si a vos te dicen poné $10.000, en 2 meses tenés, además de los $10.000 que los seguís conservando, 1.000 de ganancia de intereses, maravilloso. Te están mintiendo. A los Mirá, 2 meses te acá, van a 1.000, al otro 1.000, pero después no te dan Mira, nada. vía Twitter que está viendo el programa de Hernán Arbizu, que declaró todo el tema de las cuentas de argentinos, que En está JP ahí, Morgan. ¿eh? En JP En Morgan. el JP Morgan, ¿Qué que sabe de esto? todavía, que él sabe mucho de esto y que todavía está esperando que algún juez o el juez Torres lo empiece a investigar, dice, prometen altas tasas que son mentira. Todo va bien siempre que el cliente reinvierta. Cuando el cliente quiere salir, perdió. Cuando quiere recuperar el capital, y no está el capital, ya se lo comieron, y ahí se cae todo. No, y justamente se le da porque por eso se lo de Ponzi, porque en parte porque se conoce, porque es un clásico en los libros de criminología y psiquiatría forense, de casos de accidentes de suicidas y demás, el esquema Ponzi, que se lo Ponzi conoce. murió en la cárcel Claro. en Estados Unidos. Un Quedó- italiano que hizo rico quedó rápido. vivo, pero en definitiva la historia de Ponzi Sí. es interesantísima, porque se le ocurre algo de una obviedad enorme, pero juega, y acá lo que Sí. Gustavo dice, juega con la fantasía de algo que es interesante, porque es tan obvio que es imposible que igualmente la gente cae en esa obviedad. Y eso es lo que habla de la complicidad entre víctima y victimario en algún punto. Porque si lo piensa uno un segundo es imposible que le digan que va a ganar eso. Sin embargo, la gente lo hace. Ahora, siempre a mí me interesa estos temas, estos casos, analizarlo con todas estas aristas, porque es impresionante cómo se van relacionando, cómo salen, cómo van saltando las cosas oscuras, lo ilegal, cómo se van anudando, ¿eh? También esto es producto, me parece, de la sociedad argentina, ¿no? Sí, sí, claro, Esto bueno. va saliendo y alumbrando parte de lo que es la sociedad argentina y de la hipocresía, no me voy a cansar de decirlo, que ciertos sectores sociales tienen. Sí, vivir en cierta fantasía también, porque en definitiva creo que el punto es este, justamente ustedes que están más en el tema, porque esto es el tema económico y demás, esto es la fantasía de vivir en algún punto y de multiplicar sin hacer nada, del pensamiento mágico que se traslada a otras áreas, vos lo mencionás como hipocresía, pero en definitiva es siempre no atenerse a lo real, a lo concreto, sino que esperar que alguna cosa extraña, que el gordo de Navidad me va a tocar a mí. En algún punto, cuando ese gordo de Navidad me implicaría el O pensamiento... vivir en forma Por fuera de mis rápido, posibilidades. pasando por arriba de cualquier elemento Como con tal de periodista, como periodista tener. policial, una Sí. cosa que he aprendido, salvo que tengas mucha plata, otra cosa. Vivir de intereses no existe, salvo que tengas mucha. No existe. Te están robando la plata, lo más probable. Y la otra, anda a trabajar. Si no tenés trabajo, anda a hombrear bolsas al puerto. Tampoco hay bolsas, no se hombrean más bolsas en el puerto. Son los dos extremos que no existen. Es mentira una y otra. Bueno, Paulo, quédate, porque Dale. ahora me vas a contar el caso Barreda. Pobre Barreda está en la cárcel de nuevo. Pobre no tiene nada. ¿Eh? Bueno,
Gracias, doctor. Me Por parece favor. muy interesante seguir analizando siempre estos temas porque alguien sale, ¿no? Les puedo contar dos cosas Sí. con respecto a lo de autopsia, Pablo, que es interesante que no haya aparecido Sí. dos cosas que en la Argentina tienen cierta importancia porque la tradición de los anatomopatólogos forenses siempre lo hizo. No hay lesiones respecto a la calota craneana, es decir, cómo quedó la impronta de fuego, y no hay lesiones en cuanto a la rigidez del arma que empuñó el disparo, ¿no? Esto, Sí. quiero decir, esas son dos cosas que sí hablan mucho de suicidio o de homicidio. Y que no quedaron. Y que no aparecieron. Claro. Sí. Bueno, gracias, Pablo, quédate.